La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos amigos, alrededor del mundo. Este mundo que nos rodea está cambiando. La corriente dominante de profesos cristianos de hoy está compuesta por menos de la mitad de la población de los Estados Unidos. Permítame citar un artículo del Wall Street Journal respecto a la tendencia religiosa. Este artículo dice lo siguiente: los estudiosos están divididos entre aquellos que piensan que los Estados Unidos retendrá su carácter religioso y aquellos que esperan que el país siga a los países europeos occidentales hacia la diseminación secular. Ya comienza a ser socialmente aceptable el decir, yo no tengo religión, dice un respetado profesor de estudio de población. Pensemos en los millones de personas que concurren a las iglesias que profesan ser cristianas, que generalmente experimentan un gran vacío, porque Dios no es realmente verdadero para la mayoría de ellos, y se encuentran cada vez más desilusionados, buscando el verdadero significado de la vida, y no lo encuentran en la moderna cristiandad, obviamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo puede usted personalmente llegar a conocer a Dios? ¿Cómo puede usted personalmente llegar a entender el verdadero significado de la vida? Usted puede saberlo. Quédese aquí. Nuevamente, amigos, ¿cómo puede usted llegar a conocer a Dios? No solo saber acerca de Dios, sino conocer a Dios. ¿Cómo puede lograr que sus oraciones sean respondidas? ¿Cómo puede estar seguro que Dios está ahí y que Él verdaderamente guíe su vida, si usted lo busca ahora? Hoy quiero darle 5 claves para ayudarle a conocer el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nos da vida y aliento. La primera clave es la creación. Sí, ya sé que Satanás tiene a la mayor parte del mundo engañado y confundido en este tema, primordialmente promoviendo la teoría de la evolución, pero continúa siendo una teoría. Piense acerca de esta teoría, de imaginarse una creación sin un creador. Piense en el magnífico universo con billones de planetas, asteroides y estrellas, todo guiado por leyes. Los científicos comienzan con estas leyes ya existentes. ¿Quién hizo estas leyes? Piense. Cada vez más científicos ahora comienzan a darse cuenta que lo intricado del universo y lo intricado de la mente humana exige un creador. Vayamos en la Biblia a Romanos capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo fue inspirado por el Creador Dios a escribir, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fautos. En el Antiguo Testamento, Dios dice, aquel que dice que no hay Dios es un necio, y Dios implica esto aquí mismo. Francamente, amigos, aunque estas son personas con educación, los que creen en la evolución y en que no existe un creador, son unas de las más ridículas personas en el universo, si nos ponemos a pensar. Aquí tenemos esta inmensa creación, una cosa exige otra, las leyes ya en existencia. Todo lo que encontramos ahí demuestra que una tremenda mente está detrás de todo esto. Y dicen, no, solo provenimos de las amebas muertas de amor en algún lado del tibio fondo del océano. Pensemos en las abejas y las flores, el simple ejemplo que es generalmente usado. Las abejas y las flores tienen que haber sido creadas al mismo tiempo, porque las abejas tienen que sacar el polen de las flores y llevarlo de un lugar a otro, y a través de su interacción los dos continúan con vida. Tienen que haber sido creados juntamente para que ambos puedan sobrevivir. ¿Esto sucedió al azar? Justo sucedió que esto evolucionó por algún lado produciendo abejas y por este otro lado se hicieron las flores que necesitaban las abejas. Pensémoslo. Cientos de estas instancias acontecen en el mundo y en el universo.
¿Todas estas cosas solo sucedieron en esta tierra por accidente? Pensemos en la mente humana, su propia mente, la capacidad creativa de los seres humanos. ¿Todo esto solo aconteció por suerte ciega? Las propias mentes con las que los científicos razonan y piensan que Dios no existe. Hay que darles más millones o trillones de años a la evolución. Así se hace posible y se resuelve este problema. Piensan, bueno, pudo suceder hace un par de millones, o hace 100 o 1000 millones de años, y entonces incrementan el tiempo para justificarlo de algún modo. ¿A de veras? ¿Así se soluciona el problema? No. La magnífica creación exige un creador, amigos. Pensémoslo y probémoslo. En este momento quisiera ofrecerle una prueba más detallada de este preciso tema. Cuando usted lo requiera, le enviaremos una copia del intrigante y documentado folleto titulado El Dios verdadero, pruebas y promesas. Este folleto le abrirá la mente a las apasionantes pruebas del Dios creador, el Dios de la Biblia. El Dios verdadero, pruebas y promesas, es un folleto tan desafiante que quizás quisiera compartirlo con familiares y amigos, y aquellos que tienen dudas. Le puede ayudar a sus hijos a entender que hay una razón de la existencia. El verdadero Dios existe. Estas poderosas pruebas de la existencia de Dios no son solo historias sentimentales. El Dios verdadero, pruebas y promesas, nos da pruebas históricas y científicas de que el verdadero Dios existe y que Él está en control de la humanidad y de las naciones. Contáctese con nosotros hoy, antes de olvidarlo. Solo pida una copia gratis de El Dios verdadero. Es todo lo que necesita. También puede requerirlo en nuestro sitio web, mundomañana.org. Y además nos puede seguir en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigos, la segunda gran prueba que les quiero dar de la existencia de Dios es que la Biblia revela a Dios. Vayamos en la Biblia al capítulo 6 de Juan, comenzando en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En otras palabras, Cristo vive en nosotros. Él vive en nosotros a través de su Espíritu, si caminamos con Él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Esta es la palabra de Dios escrita. Usted debe estudiarla y leerla cuidadosamente y pensar que es la mente de Dios. Si se alimenta de la Biblia, no de los libros acerca de la Biblia, entonces Dios pasará a ser más real para usted. Asimismo, el que se alimenta de mí, Él también vivirá por mí. Vayamos al versículo 63 ahora. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras transmiten esencia espiritual y verdad espiritual, y le revelarán a Dios si usted las estudia y si se alimenta de este libro. Si lo lee regularmente, comenzará a apreciar la mente de Dios. Además, apreciará las poderosas profecías que contiene su Biblia, describiendo eventos que acontecen en estos momentos ante nuestros ojos. Estas profecías en su Biblia describen eventos específicos que le sucedieron al antiguo Egipto, a Tiro y al ya latente Estados Unidos de Europa. Profecías que fueron dadas con miles de años de anticipación en ocasiones y ciertamente varios siglos en aquel tiempo. Eventos que comenzarán a acontecer ahora a los americanos y a los descendientes británicos y afectarán su vida. El gran Dios guía el ascenso y la caída de las naciones. Él es el que trae estas cosas. El eterno Dios guió a los descendientes de los americanos y los británicos a la victoria de la Primera Guerra Mundial. Él guió la victoria manteniéndolos juntos.
Los celtas y anglosajones son las mismas personas cuando lo comprendemos. Dios le dio victoria juntos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Imagine la incondicional rendición de Japón al fin de la Segunda Guerra Mundial a bordo del acorazado Missouri. Las inspiradas profecías en su Biblia indican que estas victorias ya finalizaron, sin embargo. Nos hemos alejado del verdadero Dios y nos alejamos cada vez más al descender en la inmundicia y en la iniquidad y en la vileza contra los caminos de Dios. Debemos escuchar la profecía bíblica para entender quién es Dios, porque el Dios eterno es real y está guiando a los eventos alrededor suyo. Vayamos a 2 de Pedro en la Biblia, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La tercera clave que les quiero dar acerca de la realidad de Dios y cómo puede conocer a Dios es guardar los mandamientos. Puede sonar simple, pero pensémoslo. ¿Cómo puede uno conocer a Dios? Usted puede conocer a Dios caminando con Él y guardando sus mandamientos, porque sus mandamientos son un reflejo del propio carácter de Dios. Notemos cómo el mismo Dios describe esto en 1 de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Todos los 10 mandamientos. ¿Guarda usted el que habla de no codiciar otra mujer? ¿Guarda el que habla de no mentir, de no robar? ¿Guarda el 4º mandamiento que dice que debe descansar el 7º día y nos comanda que lo hagamos? Luego dice en el versículo 4, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, plural, el tal es mentiroso. Es lo que escribió Juan. Yo no soy el que lo digo, es lo que dice su Biblia. Si una persona dice que conoce a Dios, mucha gente sabe acerca de Dios, pero no caminan con Dios, no experimentan la vida de acuerdo a Dios en ellos, a través del Espíritu Santo, porque no guardan sus mandamientos. Así que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Eso es lo que dice su Biblia. Mas el que guarda su palabra, aquel que viva por esto, Jesús dice, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra de Dios. Si uno vive por esta palabra, uno comienza a experimentar la vida de Dios dentro suyo y comienza a comprender del modo que Dios piensa, de la manera que Él es, y que su ley es la propia expresión de su carácter. Así que dice que el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, hay quienes dicen que están firmes en Cristo. Dice aquí, debe andar como Él anduvo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él observó los 10 mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento, y obedeció a Dios. Guardó el sábado, junto con todos los demás que estaban con Él. Observó las festividades anuales. Nunca mató, nunca cometió adulterio, ni tampoco robó, sino que obedeció la forma de vida que Dios estableció desde el principio de la Biblia hasta su final. Así que si usted dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que no se está deshaciendo de la ley de Dios, el básico camino de Dios. El Nuevo Testamento simplemente magnifica esta forma de vida y dice que no solo debemos matar, sino no odiar. No solo no hay que cometer adulterio, sino que no hay que mirar a una mujer y codiciarla. Esto expande la ley y magnifica esta básica ley de Dios. Y si uno observa esa ley y vive de ese modo, puede entablar una relación con Dios. Notemos 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los verdaderos cristianos pueden tener una relación con Dios si caminan con Dios, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz,
Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No somos perfectos de inmediato, es un proceso, somos limpiados, Él nos moldea y nos forma, nos hace como es Él, porque caminamos con Él. La cuarta clave para conocer a Dios, para familiarizarse con Dios, es pasar a entender la respuesta a la oración. La cuarta clave es respuesta a la oración. Al caminar con Dios, amigos, comenzará a ver que más y más de sus oraciones serán respondidas. Vayamos ahora a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, porque leemos su palabra, nos alimentamos de Cristo, y honestamente intentamos obedecerlo. Obedecemos a nuestro Creador, hacemos lo que dice, guardamos sus mandamientos, y entonces Él derrama su Espíritu y escucha nuestras oraciones. Él lo escuchará a usted y obtendrá respuestas, y pasará a conocer a Dios si camina esa senda de vida y obedece a Dios. Siempre recuerdo a mi estimado amigo Richard David Armstrong, hijo mayor de Mr. Herbert Armstrong. Los llamábamos Dick Armstrong. Recuerdo que él sanó a un tal Howard Clark. Howard estaba terriblemente lesionado. Era cuadrupléjico, con terribles heridas de la guerra de Corea, y había estado en muchos hospitales, y los doctores lo trataron todo lo posible, en grandes hospitales navales, a través de los Estados Unidos, e intentaron sanarlo y no podían ayudarlo. Tenía terribles heridas a través del cuerpo. Se sentaba en clase mientras yo predicaba en el Club Shakespeare, en Pasadena, California, en el corredor, y no se podía mover. Todos lo conocían, muchos lo conocían. Cuando de pronto durante el fin de semana de Pentecostés de 1958, Richard David Armstrong oró por él y fue sanado. Se levantó y comenzó a caminar por un milagro. Yo sé que hay campañas de sanaciones y la gente grita y aúlla y todo eso. No nos referimos a eso. Nos referimos a humildes servidores de Dios en un lugar privado, orando por alguien y pidiéndole a Dios que guarde sus promesas de sanación y luego que sea sanado. Yo conocí a una mujer en un tour de bautismo, ya hace años, que tenía un brazo seco y se restituyó. Su amiga bautista estaba con ella, quien no había sido llamada a nuestra congregación, pero ella mencionó que había crecido con esta mujer y que su brazo siempre había sido así. Y luego de recibir un paño ungido de Mr. Armstrong, su brazo se restituyó. Y yo vi eso. Yo hablé con esta mujer y ella fue muy sincera. No saltaba ni gritaba. Solo dijo muy sinceramente que eso es lo que sucedió. Yo tuve oportunidad de ungir a la hija de Dennis Braves, uno de mis estudiantes, hace algunos años, en el colegio Ambassador. Él había llegado tarde a la clase bíblica de principiante y le pregunté, ¿qué pasó, Dennis?, pensando que le había pasado algo. Y él dijo, mi hijita se está muriendo, con meningitis espinal. Y estaba casi llorando. Y me pidió que vaya a ungirla, y yo fui. Y Dios sanó a esa pequeña niña, y su fiebre desapareció durante la noche, y al próximo día ella estaba bien, sobrenaturalmente. Amigos, en mis 63 años en la verdadera iglesia de Dios, he visto una sanación tras otra, y he podido probar la realidad de decenas de sanaciones divinas. Y he probado que Dios realmente responde a la oración en decenas de ocasiones e instancias, y Dios está vivo. Existe un verdadero Dios, y Él puede ser su Padre cuando realmente le conozca. Vayamos al Salmo 37, versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, y la postrimería de los impíos será talada. Van a llegar a ver esto durante las próximas décadas, amigos, a medida que interviene Dios en la profecía, en los asuntos humanos. Dice, pero la salvación de los justos viene del Eterno. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Él los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él confiaron. Amigos, debemos aprender a conocer a Dios y a confiar en Él, y a creer en lo que dice este libro. Y entonces obtendremos respuesta a nuestra oración y sabremos que Dios es muy pero muy real. Quisiera ofrecerles una copia gratuita de este inspirador folleto, El Dios verdadero, pruebas y promesas.
Este folleto le abrirá los ojos a las apasionantes pruebas del Creador Dios, el Dios de la Biblia. Esta poderosa prueba de la existencia de Dios no se trata de historias sentimentales, sino acerca del verdadero Dios, con pruebas y promesas de su existencia, y nos da pruebas específicas, científicas e históricas de que el verdadero Dios existe y de que Él está en control sobre las naciones. Contáctese con nosotros hoy, antes de que se olvide. Solo pida su copia gratis del Dios verdadero. Es todo lo que necesita. También puede requerirlo en nuestro sitio web, mundomañana.org, y puede seguirnos en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Finalmente, amigos, quisiera darles la quinta clave para ayudarles a que realmente conozcan a Dios. Esta quinta clave es que Jesucristo revela al Padre de una manera asombrosa. Vayamos en la Biblia a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 27, en su Biblia. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así que Cristo revela al Padre, y uno debe realmente entender la Biblia y estudiarla para comprender lo que digo, y espero que usted lo haga. Vayamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 4. Jesús dice, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Cristo es el camino. Hay muchos tipos de religiones con muchas clases de ideas. Solo el Cristo de la Biblia es el camino de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí?» El Padre vivía en Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Dice, «Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras». Dios Padre vivía en Jesucristo de una forma muy notoria. Cada gran fase de enfoque de Dios hacia la humanidad es revelada en la vida de Jesús el Cristo. Cuando uno entiende que Cristo era el Dios del Antiguo Testamento, la roca de Israel, uno puede ver cómo el mismo Cristo estaba en contra de distintas formas de pecado. Uno puede ver cómo actuaba el Dios de poder y luego ve a Jesús caminando en las costas de Galilea. Pensemos en esto. Meditemos en Cristo caminando alrededor del mar de Galilea, constantemente sirviendo, ayudando, enseñando, sanando a la gente, día tras día, dando de sí mismo a los que estaban a su alrededor, guardando el sábado de Dios cada semana, guardando las festividades de Dios como la Biblia claramente lo describe, haciendo lo que Dios dice, permitiendo que Dios viva en él. Vemos a Cristo emanando amor y sabiduría. Aunque cuando los falsos líderes religiosos se metieron con él, como generalmente lo hacen con cualquier verdadero servidor de Dios, les dijo, «Serpientes, víboras, ¿cómo podrán escapar de la condenación del infierno?». Les dijo en Mateo 23,
y en varios otros pasajes, y reprendió a los falsos religiosos más que a ningún otro, y estaba dispuesto a corregir poderosamente cuando era necesario, pero la mayoría de su vida estuvo dedicado a enseñar el camino de Dios, amando, sirviendo, ejemplificando los 10 mandamientos en vida, como ser humano, en todo momento. Luego en el libro de Apocalipsis, ¿quién es el Cristo del libro de Apocalipsis? Pensémoslo, el poder que este Cristo desatará al final de esta era para mostrar que Dios es Dios. Y no va a titubear cuando peleen contra Él como lo harán. Usted puede entender y conocer, y verdadera y personalmente pasar a conocer a Dios, saturando su mente con este libro, y saturando su mente y leyendo los 4 evangelios, y pensando acerca de lo que hizo Jesús, su ejemplo. Él dejó un ejemplo que debemos seguir en sus pisadas. Pensémoslo. Amigos, ya saben mi escritura preferida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de, no solo en la fe en, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Cristo debe vivir en nosotros. Fijémonos en la escritura de Hebreos capítulo 4. Vayamos en la Biblia a Hebreos 4, imaginando a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Versículo 14. Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, cuando verdaderamente busque conocer a Dios. Medite en Jesús sentado a la diestra de Dios como su sumo sacerdote. Este verdadero Dios realmente puede ser su Padre. Este verdadero Jesucristo puede realmente ser su Salvador y su sumo sacerdote. Dios lo ayude a buscarle y a encontrarle. Asegúrese de contactarse con nosotros y requiera su copia gratis de este inspirador folleto, El Dios verdadero, pruebas y promesas. Solo pida el folleto del verdadero Dios. Contáctese hoy mismo. Y encuéntrenos cada semana en el programa El Mundo de Mañana. En este programa obtendrá preciosa información que no encontrará en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le daremos entendimiento de los eventos actuales y las apasionantes profecías del mundo de mañana. También lo invitamos a ver a nuestros colegas, Wallace Smith y Rod King, quienes les traerán perspectivas especiales de vitales temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.